cola. Em, es que estoy analizando la forma de cómo nos han hablado del Padre, la forma de cómo han dañado nuestra mente con esas enseñanzas que nos han dado. Y, y entonces nos dicen, fíjense en que el Señor dio una promesa y Él se la va a cumplir. Y la palabra dice, y ahí mismo nos vamos y nos refugiamos en la palabra y la ponemos a ella como testiga. Aunque no sepamos qué quiere decir esa palabra, pero la ponemos, porque eso fue lo que aprendimos. Y la palabra dice que estar quietos y esperar. Entonces, claro, entonces cogimos a ese padre que nos enseñaron como esa varita mágica, que nada más tú hablas, abres tu boquita, pide y se te concedió, ¿verdad? Yo veo las cosas desde otro punto de vista de lo que voy viendo en la palabra. El Señor le hizo muchas promesas al pueblo de Israel, muchísimas. Y aunque ellos desobedecían y le fallaban, el Señor seguía siendo fiel con ellos, ¿verdad? Y hemos visto cómo también la palabra nos enseña de que el Señor le dijo al pueblo de Israel, cuando Josué entra a la guerra con los de la tierra prometida de Canaán, vemos que el Señor les dice, yo les voy a entregar a esta gente y se los voy a entregar en la mano. Ustedes cuando leen, lo leen así, ¿verdad? Y vemos que sí, derribaron todos esos esos reinos que habían allá, perdón, y ellos tomaron la posesión de esa tierra. Y ahí lo vemos muy bonito. Y lo vemos así. Esa gente nada más llegaron, pero no fue así, mis amados. Esa gente también tenían sus bajas. También cayeron muchos soldados, los de la guarnición, los que iban adelante, los valientes, los más mayores, los más entrenados, los que tenían más experiencia. Muchos cayeron en esas guerras. Lo que pasa es que a nosotros no nos han dicho las verdades. Entonces por eso nosotros esperamos cada día que nosotros no tengamos esas decadencias, esas bajas también. Y cuando alguien está pasando por situaciones difíciles, cuando se vuelve a repetir, porque te cuento una cosa, tu historia se vuelve a repetir. Uno cree que no, pero ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque yo estoy viviendo la misma situación que viví ya hace tiempos. ¿Qué pasa? He luchado por cambiar la situación en mi vida. Dios es testigo. Cuando yo regresé a Colombia, iba con mi pareja y llevaba muchos planes. Llevábamos muchas ilusiones. Y al llegar allá, vimos que empezamos a trabajar en esa heladería, nos dimos cuenta que no era lo que nosotros habíamos planeado aquí. Llegamos y prontamente nos quedamos sin dinero. De por sí llevábamos poquito dinero. Y prontamente lo que llevamos se acabó. Pasamos hambres. Mucha hambre pasamos. Donde llegamos no fue mucho porque mi papá y mi hermana nos daban. Pero cuando nos fuimos al otro pueblo, allá muchas veces el desayuno o la comida de nosotros era una bolita de helados. Pasábamos los días sin comer nada. No teníamos con qué comprar una sopa. Si comprábamos, escaseábamos para surtir.
Recuerdo que en una oportunidad yo me fui a trabajar a la fábrica de mi hermano y mi pareja me llevó el desayuno y era una botella con agua y una arepa. El hambre da por muchos problemas en el hogar. Tuvimos demasiado de problemas. Pero te voy a decir una cosa. Si uno supiera que más adelante los problemas se van a aumentar, prefiero no haberse quedado viviendo en ese problema que tenía. Yo le bregamos por todos los lados y no pudimos solucionar. Y luego nos salió un supermercado. Hicimos un crédito y los acreedores fueron mis dos hermanos, mi hermana y mi hermano. Y compramos el supermercado. Empezamos a trabajarlo. Fue demasiado trabajo. Pero teníamos una esperanza de que con eso íbamos a salir adelante y íbamos a librar las deudas que teníamos, íbamos a pagar las deudas, íbamos a librar el supermercado, íbamos a vivir bien. Pero ya el Señor me había dado una visión. Me había visto montada huyendo de los que me iban a matar. Y no solo huía yo, sino que huíamos otros dos conmigo. No recuerdo las dos personas que iban conmigo en esa visión, pero sí recuerdo que un señor nos prestó dos perros y dos, me dice el Señor, usted, señora, se monta en este y ellos dos que se monten en el otro y salgan de aquí para que no les vayan a matar. Y nos fuimos. Y llegamos a otra casa y el Señor nos escondió, otro Señor nos escondió, mientras pasaban los que nos perseguían. Yo no entendí esa visión. A pesar de que yo no conocía al Padre, Él siempre me quiso cuidar, pero yo no le entendía. Yo no tenía comunicación con el Padre. Él estaba conmigo, pero yo no estaba con Él. Y cuando yo le conté eso a mi pareja y que me había mostrado unos entrepaños de un supermercado vacío y que ellos estaban brindando, y yo les dije, pero ¿por qué brindan si estamos en una situación difícil? Y él me dice, porque mira, y no mires lo vacío que está, sino cómo le vas a llenar. Inmediatamente nos llenamos de alegría porque dijimos, ese supermercado es nuestro. No sabíamos lo que el Padre nos quería avisar en ese momento. Compramos el supermercado y empezamos a trabajarlo. Fue muy difícil. Todo empezando es muy duro. No nos entendíamos él y yo para trabajar. Yo soy una persona demasiado organizada, él no. Era una persona de que siempre quería que todo el mundo que estaba con él se sintiera bien, sin importar si yo me sentía bien o no. Y todo lo que yo hacía estaba mal. No estaba agradable, pero lo que hacían los compañeros de trabajo, aunque lo hicieran mal, para él estaba bien. Y eso fue en un tiempo de difícil vivirlo así, en esa situación tan difícil. Pero seguimos luchando. Pero yo veía día por día que las cosas se iban poniendo peor. Aunque se vendía mucho, el dinero no se veía más. Así como conforme salía la mercancía, así mismo entraba y no quedaba con qué ir pagando las deudas. Es tremendo. Así lo estuvimos trabajando mucho tiempo, unos 2 años. Pero fueron años muy duros, muy difíciles. Y por último, me dijo él que consiguiéramos unos equipos para hacer eventos. Él tenía sus compañeros, ya le habían lavado el cerebro a él. Yo no quería, pero sus compañeros y él me convencieron. Hicimos otro crédito. Y así se fueron abriendo los créditos. Y los bancos, claro,
veían el supermercado también y no les importaba prestarnos dinero. Luego, las cosas no marcharon bien, ni con los equipos, ni con el supermercado. Y la última estocada final fue hacernos socios con el supermercado madre, que ya nosotros llamamos, el que surte los supermercados. Y solo trabajamos una semana. En esa semana se vendió de todo. Se vendió horrible. Era impresionante el trabajo. A ese fin de semana, mi compañero me dice que se tiene que ir a hacer un evento. Y que como son 2 eventos, unos compañeros de él se irían a un lugar y él se iría a otro. La verdad es que yo ya presentía que él se iba. Yo siempre quise cerrar los ojos a muchas cosas que viví con él. Fue una mezcla de dolor, de amor, de traición, de todo un poco. Se fue a hacer el evento. La última llamada que me la hizo a las 11:30 de la noche. Me llamó toda la tarde. Y a las 11:30 de la noche me dijo que me durmiera tranquila, que él vendría a abrir en la mañana. Y a pesar de que ya no vi su cepillo dental en la casa, yo no quise creer que él se había ido del todo. Y es entonces cuando ya se llega la mañana y él no llegó. Y ya hace 6 años y nunca regresó. Pero yo pensé que ya estando sola me iría mejor. Y cuando voy al banco, lo que había se lo había llevado. Solo me quedaron las deudas. Y no solamente me robó a mí, le robó a mi hermano también. Y recuerdo que fui al banco y solo encuentro 7,000 pesos. Yo me puse a vomitar. Yo no tenía para dónde coger. Ya había perdido el amor de mi hija por causa de un problema que habían tenido ellos dos. Y yo no había sacado la cara por mi hija ni por él. Yo dejé que se trataran mal. Yo los amaba a los dos. Eso me trajo a mí muchos problemas. Hasta el sol de hoy yo no he recuperado nada de lo que perdí. Perdí mis hijos. Perdí mi familia. Claro que hay un dicho que dice que uno nunca pierde lo que no ha tenido. Pero yo creía tener una familia. Aunque yo sabía que no era amada por ellos, yo creía que los tenía aún. Pero les fallé. Porque después de esto, él se va y me deja sola, regresa mi hijo. Y esto fue un infierno. Con mi hijo fue peor. No podíamos estar juntos en el mismo lugar. Él me sacó como a un perro. Y yo me fui. Y me fui donde la ex mujer de él. A los 3 días ella me sacó de ahí y me dijo que no me podía tener. Porque ella tenía esperanzas de volver con mi hijo. Y mi hijo le había dicho que si yo estaba ahí, no volverían a hablar. Ella me sacó. Me fui donde otra amiga.
A los 8 días también me sacó. Pues porque dice ella que venía su hijo con una mujer y que no podíamos estar ahí. La ex de ese hombre, de ese hijo que vivía ahí. Y entonces, claro, fue el motivo también para sacarme a mí. Yo me fui a la terminal del autobús. No tenía dónde ir. Y estando ahí me llamó mi otro hermano. Y le conté y entonces me dijo, vente para acá, que yo te recojo en tal parte. Y me fui. Para los 2 días mi papá me dijo, vete para allá, mía. Tenés una deuda muy grande. Esa necesidad es tuya. Y yo me regresé. Pero cuando me regresé, mi hijo estaba enfadado. Y cuando yo llegué, él salió también. Y así nos lo pasábamos. No podíamos estar juntos. Fueron 2 días que yo me quedé sin comer en la casa porque yo no podía ir al supermercado. A los 3 días me metí en ayuno. Fue un ayuno de mucha lágrima y de mucha tristeza y de mucho dolor. Pero yo estaba empezando a que el Señor tuviera misericordia de mí. Me estaba reconciliando con el Padre. No lo conocía. Yo no lo había conocido nunca. Y ese día esperaba yo que el Señor hiciera un milagro en mi vida. Recuerdo que a las 7 de la noche terminé el ayuno. Y a las 7:30 entró mi hermano. Él sabía que yo ya no trabajaba en el supermercado y fue a reclamarme el dinero de la hipoteca de su casa. Y yo le dije que no lo tenía, pero que para el otro día yo iba y le pagaba. No sabía cómo. Entonces, el Señor es precioso. A las 8 llegó un chico y me dijo, doña Rosmira, yo sé que usted tiene unos equipos por ahí para vender. Véndame. Y yo le doy tanto dinero ahora y dentro de tanto le doy el resto y ya me hace el papel de compra y venta. Y así fue. Pagué la deuda de ese mes. Sucedieron muchas cosas, demasiadas cosas. Mi hijo se vino aquí, yo me quedé allá y día por día las cosas eran más difíciles. Una señora que me tenía rabia, envidia, no sé qué, me dijo que ya me compraba el negocio. Me dijo, yo le compré su supermercado, pásese por mi panadería que yo lo compro. Y yo esperaba todos los días ese milagro del Padre. Todos los días lo esperaba. Y ese día me fui muy contenta porque lo iba a vender. Y así pagaba las deudas, así me quedara sin nada. Pero no fue así. La señora me ilusionó, me traicionó, porque me dijo que lo compraba, pero que le dijera por qué los servicios llegaban tan baratos. Y yo le dije que cuando ya me lo compraran, si me lo iban a comprar, yo se lo decía. Y así fue. El día que lo fue a comprar, mi hijo me dijo que viniera, que él viene ahora a recibirle por la noche, el sábado por la noche. Y yo se lo conté. Porque yo ya sabía que me iba a ir de ahí del todo, que ese era el último día que yo estaría ahí. Y mentiras, me engañó. Ni me compró el supermercado, ni me guardó el secreto. Y me echó la ley encima. Y ya luego yo viéndome perdida, con todas las deudas encima, no vendía ya nada. La depresión era tan horrible la que yo tenía que me provocaba meterme por debajo de los mostradores para no ver a nadie. Mi hijo me llamó de aquí, yo le dije que se fuera, que yo le iba a poner eso a su nombre. Y pensé que me podía quedar con él, pero no fue así. Cuando él llegó, inmediatamente me dijo que no podíamos estar juntos.
Mi prima le dijo, no le digas así, que es tu mamá. Mas, sin embargo, me sacó. Total que me fui donde mi hermana. A los 3 días él volvió por mí y yo fui y le puse ese supermercado a su nombre, porque yo quería que no me embargaran nada. Pero yo ya estaba muy fortalecida. El Señor me había dicho, terminando el ayuno, que ese día yo había nacido de nuevo. Lo más triste es que el sueño se cumplió, la visión se cumplió, porque ese hombre se fue huyendo. Se había enredado por ahí no sé con cuántas cosas más y se fue huyendo. A mí me tocó salir de ahí como ladrona, porque me tocó salir huyendo también. El que se quedó ahí fue mi hijo. No supe ni por cuánto lo vendió. No tengo idea. Lo único que sí fue que los dos se quedaron con la parte que les correspondía. Y a mí me quedaron 80 millones de pesos para pagar. Ellos se quedaron con lo que les correspondía. La peor parte me la llevé yo. Y llego aquí y no encuentro trabajo. Y por causa de esas deudas, perdí mi familia, la comunicación que tenía con ellos. Fueron 11 largos meses que me quedé sin trabajar. Fue demasiado. Ustedes no saben cuántas cosas me decían ellos y tenían razón. Ellos no se habían gastado ese dinero. Eso había sido yo. Pero solo Dios y yo sabíamos cuántas veces me acosté sin comer. Y las últimas palabras que me dijo mi hermano era que yo no quería pagar. Dios sabía que no era así. Yo les dije, no se van a perder sus casas. Yo sé que cuando empiece a trabajar les voy a pagar. Me recogió el gobierno porque yo no tenía dónde vivir aquí. Y esa parte de ahí ya ustedes la saben, cómo viví esos 6 meses. Hasta el sol de hoy todavía me echan la culpa del cambio de mi hermana. No sé cómo estará mi hermana, no lo sé. Solo sé que me dijeron que yo era responsable del cambio que ella había tenido desde que yo había cometido ese error con su casa. Ella había cambiado totalmente y yo era la única responsable. Yo nunca he hecho nada bueno en esta vida. Todo ha salido mal. Todo lo que hago me sale mal. A veces no sé cómo hablar, no sé cómo dirigirme, no sé cómo caminar. A veces no sé si levantar la cabeza. No se sabe qué soledad es más dura, si estar con alguien o estar solo. Pero es muy difícil. Ahora tengo una relación muy linda con mi hijo. El Señor me dio un corazón perdonador. Pero es tremendo porque cuando uno vuelve a repetir la misma historia es como si la volviera a vivir. Y esa visión que el Señor me dio, aún sin conocerlo, Él me estaba advirtiendo de lo que podía suceder. Pero como yo no lo entendía, pues eso me pasó. Y esto es una lucha. Esto es una lucha continua. No creamos que porque ahorita estamos reconciliados con el Padre y que Él nos ha amado y nos ha recogido y nos ha perdonado, nos podemos sentar y estar quietos y esperar. No, hay que luchar. Estos guerreros luchaban. Perdieron soldados, es verdad.
perdieron muchos soldados. El Señor no les prometió que no habrían pérdidas. Él les dijo que les entregaría esos reinos en sus manos, pero Él no les dijo que no tenían pérdidas. Y eso nos pasa a nosotros. Él nos llamó para una salvación con Él, pero Él no nos dijo que aquí no tendríamos problemas, que todo sería color de rosa. Él no nos dijo eso. No sé por qué nos han metido en la cabeza o nos dejamos meter en la cabeza de que con el Señor todo está solucionado. No, Él hace una parte y nosotros tenemos que hacer el resto. Y si yo hubiera entendido esa visión que Él me dio, yo nunca me hubiera metido en eso. Él sí me lo advirtió. Lastimosamente, yo no tenía el discernimiento para haberlo entendido. Pero de eso he aprendido. Y después Él se manifestó de una manera tan poderosa, porque el día que tenía que salir de la casa del gobierno, yo no tenía dónde ir. Yo tenía mis maletas listas 3 días. Y por su infinita y pura misericordia, me llevó a un lugar donde yo trabajé 2 años. Y aunque esa señora nunca me quiso, pero viví muy bien allá esos 2 años. Fue para mí una bendición. Ahí el Señor me ayudó con que pagar todas esas deudas que tenía. Pero hasta el sol de hoy no he podido tener comunicación con mis hermanos. A pesar de que les llamé y les pedí perdón, les dije que cuando me perdonaran, tampoco quería que me dijeran que sí, sí, se iban a quedar resentidos. Pero hasta aquí nunca me han perdonado. He visto la mano de Dios muy linda conmigo. Tengo una cuñada que la quiero mucho. Ella me llama, está muy pendiente de mí. En el tiempo que salí de mi trabajo, ella vive en Estados Unidos. Me puso dinero. Yo recibí de mi hermano, el pequeño, cuando estaba sola, en 2 veces me dio dinero. El otro hermano que te digo que le pedí para la habitación, pero nunca he visto la ayuda de otros. Y eso solamente me da a entender de que no recibo ni una llamada. Yo no tengo una llamada de ellos. Yo no recibo ninguna ayuda de ellos. Pero sabes que yo no busco una ayuda. Yo siempre he querido una demostración de cariño. Es lo único que yo he querido de mi familia. Y creo que ya no lo logré. Creo que aunque ya haya pagado todo, aunque ya no les deba nada, ellos a mí no me lo van a perdonar. Pero esos son mis errores. Esos son mis errores. A mí nadie me dijo que iba a ser fácil. Por eso yo también tengo mis vagas. Como en la guerra, yo también tengo las mías. Pero sé que aunque el maestro vaya delante de mí, va a haber momentos en que voy a tener que doblar mi cabeza en vergüenza. Van a haber momentos difíciles, muy duros. Pero así como hay momentos duros, también llegan momentos muy felices. Yo tuve momentos muy felices. Es una mezcla de todo. Y eso es lo que yo veo en el pueblo de Israel. Ellos sufrían, pero también tenían sus momentos de felicidad. Y de ellos he aprendido que hay cosas que yo tengo que lucharlas, que yo las tengo que enfrentar solas. Hay cosas que tengo que guerreármelas,
Que el Padre está conmigo, sí, pero yo las tengo que pelear. Les bendigo, mis amados.